interesante porque no olvidemos que el aprendizaje metacognitivo es el aprendizaje más sólido que puede existir en nuestros alumnos. ¿En qué consiste esto? En crear experiencia en el aprendizaje, en crear una práctica en el aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros enseñamos algo a nuestros alumnos, tenemos que enseñarles a hacer este aprendizaje y no solamente a memorizar. Entonces, las herramientas, las estrategias que nosotros tenemos para la enseñanza, como les mencionaba, son variados, son muchísimos, y cada día, con la creatividad de cada uno de ustedes, seguro que esto va aumentando, ¿no? Una palabra muy bonita que dijo el ingeniero Ignacio es el sorprendizaje, ¿no? Sorprender en el aprendizaje, hacer que nuestros alumnos se encuentren sorprendidos. Esto lógicamente va a alimentar la motivación que van a sentir ellos para que de esta manera tengan un aprendizaje eficaz y tengan un aprendizaje que les permita justamente desarrollarse en el plano profesional con todo lo aprendido a lo largo de su carrera universitaria, ¿no? Existen diferentes estrategias, además, dentro de la virtualidad que podríamos abordar, como les decía, por razones de tiempo, es que voy a obviar toda esta parte que tenía que exponer, ya que tenemos ya bastante, bueno, muy poco tiempo para disponer, pero en resumidas palabras, justamente les invito a que ustedes puedan indagar un poco más acerca de estas estrategias que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de poco la universidad en la sede Sucre va a estar lanzando el diplomado en formación universitaria basada en el modelo por competencias y va a ser importante que nosotros participemos en aquello, ¿no? Va a ser importante que nosotros crezcamos mucho más en este tema pedagógico y académico para que de esta manera nosotros brindemos este servicio de calidad a cada uno de nuestros alumnos, que de hecho ya lo venimos haciendo como se ha podido destacar en nuestra sede Sucre a lo largo de estos meses de la virtualidad, ¿no? Eh, les voy a voy a ceder en este momento al licenciado Pablo Avilés, quien nos va a poder hablar justamente de una de las partes más importantes que tiene esta jornada pedagógica, ya que es una actividad que se ha llevado el día lunes con los estudiantes y en función a los resultados obtenidos es que nosotros vamos a exponer estos resultados frente a ustedes para que tomen conocimiento y de esta manera vayamos a trabajar más adelante, ¿no? Justamente con el trabajo que estamos armando. Así que le voy a ceder la palabra al licenciado Pablo Avilés para que nos haga esta presentación del análisis de lo sucedido en las jornadas pedagógicas con nuestros estudiantes. Adelante, estimado Pablito. Gracias, gracias, licenciado, estimados colegas, buenas noches, es un placer dirigirme a ustedes. Se me ha encomendado la tarea de poder explicar e informarles en qué consiste exactamente la estructura de pensamiento que nos han comunicado los estudiantes en las jornadas pedagógicas de estudiantes. Para ello he preparado una breve presentación, voy a proceder a compartir mi pantalla y me confirman por favor si van a poder verla. ¿Se puede ver? Sí se ve, Pablito. Sí, sí, se ve. Mil gracias. Gracias. Bueno, entonces, colegas, voy a proceder a informarles brevemente qué es lo que los estudiantes nos han informado en las jornadas pedagógicas de estudiantes. Información por demás fundamental para nosotros porque constituye la base de lo que nosotros tenemos que entender para mejorar, ¿no? Entonces, los estudiantes son obviamente jóvenes, perspicaces, son muy inteligentes y pueden percibir absolutamente todo lo que se hace en la universidad, todo lo que se hace en las clases, y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta su voz, la voz de los estudiantes, es lo que quiero representar con este pequeño informe. He dividido la información que nos han presentado los estudiantes en estos elementos que están idealizados en este triángulo, ¿no? En el centro está la metodología, porque los estudiantes han hablado realmente de aspectos metodológicos que han podido presenciar en las clases virtuales y en la modalidad virtual en general. Elementos cognitivos, obviamente esto no ha sido explicado por ellos en estos términos, pero yo los he subsumido a esta categoría, puesto que los estudiantes han entendido ciertos elementos que tienen que ver con cómo procesar el conocimiento y cómo les llega a ellos el conocimiento. Entonces son elementos cognitivos que voy a desarrollar. Elementos motivacionales, que son muy importantes. ¿Por qué? Los elementos motivacionales han sido directamente citados por los estudiantes en las jornadas pedagógicas de estudiantes, haciendo énfasis
en que, debido al contexto en el que se encuentran, sí para ellos es importante tener la certeza del por qué y la certeza de qué es lo que permite para ellos esforzarse en el estudio. Entonces es muy importante esta variable motivacional. Simplemente para aclarar, ya que estamos en el método por competencias, no podemos disociar lo racional de lo motivacional, de lo emocional. Entonces, bueno, nosotros como educadores no podemos focalizarnos exclusivamente en un solo elemento, ¿no? En el elemento cognitivo o racional. Debemos también entender la parte afectiva, psicoafectiva, emocional y motivacional de los estudiantes, ¿no? Y por otra parte, los estudiantes han citado algo muy importante que tiene que ver con la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes han percibido cómo los docentes y cómo la administración en general y la universidad en su conjunto podemos crear, inventar soluciones y estrategias para problemas cotidianos en la modalidad virtual para poder mejorarlos. Voy a proceder brevemente a hacer la descripción de lo que los estudiantes han podido percibir. Inicialmente, dentro de los elementos que podemos subsumirlos en la dimensión cognitiva, está la planificación de la materia. Esto es muy importante, estimados colegas. Cuando nosotros, bueno, pedimos que los docentes puedan explicar o puedan registrar en realidad el plan de todo su proyecto formativo, al menos en su manera más general y fundamental, en su estructura más básica, es porque justamente queremos precautelar la planificación de la materia. Los estudiantes pueden ver si el docente está planificando su materia, son capaces de percibir si la estructura está predeterminada, planificada, si los conceptos están fundamentados, si existen herramientas que complementan la estructura y si existen en general horizontes definidos respecto a qué es lo que busca el docente con su materia. Esto normalmente los estudiantes, por supuesto que no lo comunican, por eso se hacen jornadas y por eso además estoy recopilando información de todo lo que he podido percibir en los estudiantes en esta modalidad virtual. Entonces es muy importante esto para los estudiantes, la planificación. En las jornadas han hecho referencia a justamente elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo el docente puede no solamente conocer su materia, sino planificarla de manera ordenada, con horarios establecidos y con parámetros bien definidos, ¿no? Un segundo elemento que tiene que ver con la dimensión cognitiva que los estudiantes han mencionado y que comunico a ustedes es la retroalimentación. Aquí he puesto el fundamento del juicio. ¿Del juicio de qué? De la nota. No, entonces, si ustedes hacen una calificación, el estudiante quiere saber por qué le han puesto esa nota, pero no se quiere enterar al finalizar el módulo. Quiere enterarse en medio del módulo por qué le han puesto una nota determinada. Entonces, en las jornadas pedagógicas he percibido esta actitud de parte de los estudiantes y también esta información. Cuando un estudiante es calificado, quiere saber y necesita saber por qué. ¿Por qué tiene 100 sobre 100? ¿Por qué tiene 30 sobre 100? ¿Por qué tiene 70 sobre 100? Entonces, debemos fundamentar el juicio que hacemos al estudiante, a su nota, ¿no? Tiene que estar debidamente fundamentado. Van a disculpar si se parece a alguna terminología jurídica. Mi explicación es porque soy abogado, pero espero que pueda aplicarse también a esto y se pueda entender de una manera pedagógica en la que pretendo, ¿no? Esto, la retroalimentación, estimados docentes, nos va a permitir hacer lo siguiente: detectar oportunamente las falencias de los estudiantes. O sea, el proceso de aprendizaje, ¿por qué es importante lo que los estudiantes dicen respecto a la retroalimentación? Porque no solamente quieren saber les va a permitir conocer el fundamento de la nota que tienen, sino les va a permitir entender sus falencias. O sea, mientras dura el módulo, en cada práctica, cada día, el estudiante tiene que saber en qué se está equivocando exactamente. ¿Por qué se equivoca en algo? Él tiene que conocer eso. Esto es la retroalimentación cabalmente. Y ese conocimiento tiene que ser efectivamente oportuno. No sirve de nada si el estudiante recién se entera de sus falencias cuando termina el módulo. ¿Para qué? Si no va a poder siquiera resolverlas, no va a tener oportunidad para ejercitarlas con la guía y la supervisión del docente. Entonces, esto es importante de acuerdo a los estudiantes, estimados colegas, al menos en lo que he podido identificar, ¿no? Esto nos va a permitir también identificar vías y métodos para mejorar la academia en general de los estudiantes. Si nosotros no hacemos la retroalimentación respectiva en cuanto a las notas, no vamos a mejorar el nivel académico en general. Y si hacemos este método, por supuesto que vamos a tener oportunidades para que los propios estudiantes sean incluso autocríticos con ellos mismos, ¿no?
Entiendo que muy pocas veces tenemos problemas que la nota es realmente injusta, por ejemplo, ¿no? Normalmente son notas correctas, pero también los estudiantes tienen que saber en qué se están equivocando para mejorar de manera académica, ¿no? Esto ya es una explicación de por qué es importante lo que los estudiantes nos han indicado. Y también dentro del elemento cognitivo está la creatividad. Los estudiantes necesitan que los docentes sean creativos. En ese sentido, yo me sumo plenamente a lo explicado por el ingeniero Ignacio. Necesitamos sorprender a los estudiantes con innovación, con motivación y con el mejoramiento de todas las características de la planificación de la materia, de la forma en cómo se desarrollan las clases virtuales. Entonces, acá debemos ser creativos, nosotros mismos debemos ser creativos y debemos permitir la creatividad en los estudiantes, ¿no? Crear una planificación no implica anular la creatividad, ¿no? Más bien estos elementos son complementarios. La planificación debe permitir creatividad, la creatividad debe permitir planificación, todo debe permitir retroalimentación. Esto de acuerdo a lo que nos indican los estudiantes. Dentro del aspecto que ha sido subsumido en la dimensión motivacional, enfáticamente, en las jornadas pedagógicas, los estudiantes han establecido que necesitan motivación y, lógicamente, tomen ustedes en cuenta, estimados docentes, en qué contexto estamos viviendo. O sea, estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, ¿sí? En la cual todos nosotros nos vemos sometidos a las condiciones que esto implica y a las consecuencias de la cuarentena rígida, ¿no? Que por supuesto que en este momento no hay ninguna otra opción más que la rígida por la gravedad de la situación. Sin embargo, tomen en cuenta, estimados colegas, cómo esto afecta a los estudiantes. ¿Cómo estarán los estudiantes? ¿Cómo estarán viviendo los estudiantes? Entonces, ellos necesitan, y lo han dicho explícitamente, motivación. Necesitan motivación. Entonces, el elemento motivacional, yo, para traducir la información a ustedes de parte de los estudiantes, puede venir desde el área académica, es decir, docentes, estudiantes, universidad, institución en su conjunto y con todos sus elementos, y a partir de la relación del docente con su curso. Entonces, todos tenemos que esforzarnos para mejorar la motivación en los estudiantes. Para esto se van a establecer diferentes técnicas y es que ustedes mismos van a poder proponer y las vamos a tocar ya en su momento, ¿no? Y lógicamente tomen en cuenta que estamos en educación virtual, es decir, no existe cercanía ni inmediación entre el estudiante y el docente más allá de la conexión que permite la computadora o el celular. Estamos distanciados, pero debemos hacer el esfuerzo para entendernos a pesar de la distancia. No tanto estudiantes como docentes deben entenderse mutuamente. Entonces, lo que queremos es generar motivación tomando en cuenta en qué condiciones están realmente nuestros estudiantes. Dentro de los aspectos metodológicos que los estudiantes nos han podido informar, he citado algunos ejemplos, ¿no? Una de las propuestas ha sido grabar las clases. Lógicamente, esto es fundamental para permitir también la retroalimentación, para permitir que el propio docente se estudie a sí mismo, ¿no? Ustedes pueden estudiarse a sí mismos a partir de la grabación de las clases, pueden verse a sí mismos y pueden verse en relación con sus propios estudiantes. Entonces, tiene muchas ventajas metodológicas grabar las clases. De hecho, uno de los estudiantes en concreto ha mencionado y ha propuesto que si se grabaran todas las clases de la universidad, todos los estudiantes de diferentes áreas podrían acceder a las mismas. Sería casi como crear una biblioteca virtual de todas las clases y materias de la universidad, ¿no? Entonces, es muy importante grabar las clases de acuerdo a lo que nos han indicado los estudiantes. Otro elemento, control de asistencia en actividades asincrónicas. O perdón, aquí ha habido seguramente un error de mi parte, es actividades sincrónicas, ¿sí? En las actividades sincrónicas en las que coincide tanto el docente como el estudiante, los estudiantes han indicado que les gustaría a ellos tener certidumbre de que el docente realmente está consciente de quiénes exactamente están activos y quiénes no. Por ejemplo, si estamos en una videoconferencia, los estudiantes quieren tener la certeza que el docente ya sabe quiénes están activos y quiénes no. Y por lo tanto, para ellos, simbólicamente, lo que les importa entender es que hay un control de asistencia en las videoconferencias y en las actividades sincrónicas donde coinciden tanto estudiantes como docentes. Entonces, acá una recomendación metodológica del manejo del aula virtual sería encontrar alguna manera. Obviamente yo sé que ustedes llaman lista, pero tal vez no es suficiente para entender quiénes realmente están activos en las clases y quiénes no.
un estudiante puede estar, no sé, con el celular, con el micrófono y el sonido apagado, pero conectado en una videoconferencia, responder excelente en el examen y nunca nos daríamos cuenta si realmente está escuchando algo de la conferencia o no. Entonces, esto es percibido por los estudiantes, lo perciben como un parte de la justicia que debe haber en las clases. Entonces, es muy importante tener esto presente y desarrollar y ver las formas para controlarlo de mejor manera, ¿no? Una observación de parte de los estudiantes ha sido también en el aspecto metodológico, que obviamente esto siempre se puede mejorar. Dentro de las prácticas y materias prácticas que tenemos, materias que requieren realmente el ejercicio de condiciones un poco especiales para su materialización, un alumno en las jornadas pedagógicas nos mencionaba, por ejemplo, la materia hardware y software de la carrera de ingeniería de sistemas, donde se requiere un sistema físico para experimentar. Es decir, se necesita siempre una computadora con la cual se puede experimentar de manera material y física. Entonces, nosotros como universidad estamos proponiendo acá que se vayan a utilizar ciertos mecanismos de simulación prácticamente, ¿no? Son simuladores virtuales. Sin embargo, esto es muy importante tomar en cuenta. Ustedes, estimados colegas, si tienen experiencia con materias prácticas, y si saben de sus complejidades, es bueno empezar a pensar cómo vamos a hacer esto de manera virtual, si es que es factible, bajo qué condiciones, qué se necesita, ¿no? Entonces, es un desafío que los estudiantes nos están diciendo que debemos superar, cómo mejorar las materias prácticas, ¿no? En la modalidad virtual. Y también han citado las materias exactas cuando se realizan ejercicios muy complejos, ya sea de ingenierías, ciencias empresariales u otras. En este caso, es bueno que ustedes y nosotros, lógicamente, como administrativos, tomemos en cuenta que debemos mejorar las estrategias de la enseñanza en ciencias exactas, puesto que es uno de los puntos más sensibles y débiles que ha sido expuesto en realidad por los estudiantes, y esto nos obliga realmente a tomar una posición al respecto y mejorar, encontrar alguna estrategia para hacer que, independientemente de la complejidad de las operaciones que se estén enseñando, tengamos siempre los mecanismos correctos para hacernos entender, para satisfacer el entendimiento del estudiante, ¿no? Y por último, esto si bien no ha nacido en las jornadas, es un comentario que he escuchado recientemente, pero que lo he introducido porque forma parte de toda la información que queremos comunicar, es la necesidad de hacer debates para consolidar el conocimiento. Los estudiantes, en un webinar que hemos tenido el día de ayer, uno de los estudiantes ha sugerido esto. En realidad no es parte de la jornada, pero sí me parece importante exponerlo ante ustedes, puesto que la realización de debates va a permitir lo que la metodología de la enseñanza virtual quiere, que es que se construya colectivamente el conocimiento. No puede haber educación virtual sin construcción colectiva del conocimiento. Entonces, se necesitan debates cabalmente para que los estudiantes puedan aprender a argumentar bien sus ideas y exponerlas. Eso sería, estimados colegas, en cuanto puedo reportar de parte de las jornadas pedagógicas de estudiantes. Estoy plenamente dispuesto a atender cualquier consulta o duda que pudieran tener. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Bueno, perdone. Gracias, Pablito. Excelente lo que nos has comentado y las sugerencias que tienen los estudiantes. Con respecto, bueno, quizás una experiencia, quizás hasta cierto punto, con respecto a lo que dice cierto a la participación en clases, que muchas veces pueden dejar con micrófono apagado y pueden no estar presentes o sea, pueden dejarlo con micrófono apagado y se van, ¿no? Entonces, quizás una buena, apliqué, no al final, pero apliqué quizás a la mitad del módulo, o sea, que la participación, quizás como dice, y se puede hacer la parte de debates, preguntarles y que involucrarlos a ellos, ¿no? O sea, no dirigir, no que ellos dirijan la clase, pero sí involucrarlos con preguntas de la materia, de otras cosas, o sea, a tiempo de, como quien motivarlos y incentivarlos a que participen en clases. Y lo que yo hice fue dar una cierta calificación, obviamente no es objetiva, ¿no? Es un poco subjetiva, pero dar la calificación, no muy alta, pero quizás dar calificación en clases a la participación, ¿no? Entonces, quizás de esa forma se podría involucrar a los alumnos y realmente quienes están participando, ¿no? Puede resultar, como te digo, la calificación puede resultar un poco subjetiva, ¿no? Pero
pero sí podría ser eso una forma de involucrarlos a los alumnos y de ver que realmente están metidos en la clase, ¿no? Correcto. Gracias, gracias, estimado Vicente, por tu comentario. Yo estoy completamente de acuerdo con la sugerencia que estás dando. De hecho, creo que es importante que lo que indicas se pueda ser aplicado en todas las materias, que los docentes realmente puedan evaluar la participación activa de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el webinar de ayer, y para que ustedes, estimados docentes, tomen conocimiento de esto, les hemos dicho a los estudiantes que tienen que leer por su cuenta, que tienen que investigar todo por su cuenta y que las clases virtuales tienen que ser mecanismos ya de debate conceptual, de tener que debatir ya conceptos, no necesariamente aprender todo de cero. Entonces, si ustedes como docentes pueden articular mecanismos y ambientes de debate en los cuales los estudiantes puedan expresar sus juicios y críticas sobre los conceptos que se están aplicando en clase, seguramente la clase ya se va a convertir en un mecanismo mucho más profundo de aprendizaje, como tú dices, ¿no? Entonces, estoy plenamente de acuerdo y de hecho sugiero que todos los docentes puedan tomar la misma medida para permitir y motivar a que los estudiantes, al hablar y exponer su opinión, se sientan obligados a tener que leer para fundamentarla. No basta decir simplemente yo no estoy de acuerdo con esto porque sí. Se tiene que fundamentar y comparar mi opinión con algún autor y demostrar, no sé, con algún experimento que ya haya validado mi posición. Entonces, les va a obligar a ellos a tener que investigar también. Estoy plenamente de acuerdo, estimado Vicente. Estimada Betty, adelante. Estimada Andrea, perdón, tienes la palabra. Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches, colegas. Justamente acotando un poco a lo que decía mi antecesor, ¿no? Es justamente lo que yo he estado trabajando, creo que te lo había comentado en algún momento, ¿no? De si bien se nos ha estructurado ciertos esquemas de las competencias que deben tener los jóvenes, desde el primer módulo que he dado, yo pedí una autorización, digamos, para evaluar cuantitativamente esta participación. Es decir, yo veo que en la llamada que estamos haciendo en la videoconferencia están con los micrófonos apagados y los alumnos ya están previamente avisados que en el momento que sea muy alternativo agarro y con un nombre al azar, fulano, sutano, por favor, ¿cuál es tu opinión? Dame un ejemplo. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? Porque mi materia es muy teórica. Yo no doy una materia exacta como es de administración y cosas así, sino del área social en psicología. Entonces, ¿cómo aplicamos lo que acabo de decir a la vida diaria? ¿Cómo lo podríamos aplicar en tales situaciones, ¿no? Entonces, si es que tú mismo te permites interrumpirte para propiciar la participación de los estudiantes, es una herramienta que te permite saber si no han dejado los celulares ahí encendidos y bueno, se han ido a ver tele o están haciendo cualquier otra situación mientras tú estás hablando y dando una clase y todos están con el micrófono apagado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también sería bueno que si es que es posible y tiene la predisposición tanto tu persona como el ingeniero, orientarnos un poquito en esto de las calificaciones para dosificar este puntaje de la participación que yo personalmente lo hago desde el primer momento. Eso es todo, Pablito, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. De hecho, espero que todos estemos escuchando las sugerencias que se están haciendo en este momento. Tomen en cuenta que siempre ustedes van a poder consultar al estudiante sobre cualquier concepto que estén explicando, ¿no? Aleatoriamente a cualquiera. Y me parece que es una excelente estrategia. Estoy tomando nota de lo que has dicho, estimada Andrea, respecto a cómo podemos ponderar la nota a la participación de manera que en el Moodle ya esté simbolizada esta nota y concretizada, ¿no? De manera que realmente tenga valor efectivo. No va a haber ningún problema, esto se puede hacer, ¿no? Esto se puede hacer. Voy a hablar con el ingeniero Ignacio para ver si podemos sacar alguna explicación ya más operativa, pero definitivamente ya lo estoy apuntando como tarea pendiente, no te preocupes. Adelante, estimada María Cuisa, adelante. Gracias, Pablito. Espero esta vez no perderme en el camino. Acotando lo que decían los colegas, quería compartir con ustedes una experiencia que va en este sentido. Sí, para propiciar la participación de los estudiantes y motivarlos en esto de que el aprendizaje es conjunto, me he permitido realizar una sesión de exposiciones en base a investigaciones que ellos han realizado. Además de haber expuesto en línea el trabajo que han efectuado, he armado una carpeta en la plataforma donde he subido sus trabajos para que todos sus compañeros puedan compartir y además también ellos se sientan motivados que están aportando al aprendizaje de todo el grupo. Me parece excelente, ¿no?
Me parece excelente. De hecho, nuevamente reitero, espero que todos estemos tomando nota de esto porque estas sugerencias son muy buenas. Los estudiantes tienen que ejercitar su capacidad para comunicar ideas. No existe conocimiento si el conocimiento no se comunica, si no se verbaliza, si no se explica, ya sea de manera escrita o verbal. Existe una relación entre verbalizar y conocer. No se puede decir que uno conoce algo si no lo verbaliza, literalmente. Entonces, hacerles exponer sus investigaciones efectivamente va a cumplir con ese objetivo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bien, colegas, habiendo escuchado la exposición que nos ha presentado, adelante, estimado Toñito, tienes la palabra. Bueno, en la experiencia que me ha tocado vivir en respecto de las ciencias exactas, el hecho es de que hay que alimentar continuamente, creo yo, en la misma plataforma, no solamente un foro, digamos, ¿no? Sino también al mismo tiempo las tareas que ellos tienen que cumplir, pero respectivamente además tienen que ir cumpliendo la tarea y al mismo tiempo hay que propiciar un debate en el momento de la clase cuando ellos tienen que hacer la presentación además de su tarea, ¿no? Pero el hecho está en generar debate en el momento de la presentación de cada uno de sus trabajos, ¿no? Individualmente hablando de cada uno de los estudiantes. Entonces, este propiciar de debate hace que el alumno esté presente siempre en clases, ¿no? Y además nos da a nosotros la pauta de que ellos no se han ausentado dejando grabando, digamos, ¿no? La clase. Bueno, es eso simplemente, Alejandro. Muchas gracias, querido Toñito. Sin lugar a dudas, son aportes muy interesantes que nos van a permitir justamente de una u otra manera estar al tanto de la presencia de nuestros estudiantes en las actividades sincrónicas. Estimado Octavio, tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Lo que yo podría aportar un poco según, bueno, la experiencia que tenía en clases virtuales, sí es que, bueno, por tema de ancho de banda, tal vez no los pueden tener a todos los alumnos con la cámara activa todo el tiempo, pero sí, aparte de interrumpir la clase, que me parece excelente para pedir participación de los alumnos, que cuando se interrumpe la clase para pedir la participación, que se les pida también que activen su cámara, ¿no? Entonces, ellos saben que cualquier rato se les va a pedir y tienen que estar ahí detrás de su cámara, ¿no? De su computadora o de su celular. Algo también que he visto es que, bueno, algo que hemos perdido que teníamos en las clases presenciales, tal vez un poco, son las exposiciones de los alumnos. Y que se les podría recomendar usar algunas herramientas, ¿no? Como, no sé, herramientas como Loom o algunas bien sencillas con las que pueden grabarse, ¿no? Con su cámara y grabar la pantalla de su celular o de su computadora y realizar también las exposiciones. O también innovar un poco en los trabajos o tareas, tal vez haciéndoles hacer algún trabajo grupal, ¿no? Con Google Docs o no sé si tienen la versión de Office 365, pero de esa forma un poquito variar en las metodologías, ¿no? Que no sea cuestionario, tareas, sea un poco variar de la monotonía, ¿no? Eso sería. Gracias. Mil gracias. Perfecto, estimado. Me parece excelente la idea de que los Un aporte estudiantes muy tengan que interesante. activar. Adelante, Pablito, que nos hemos cruzado. No te preocupes, está llegando súper tarde la señal. No, yo decía que muy buena sugerencia de que los estudiantes tengan activadas sus cámaras, ¿no? Y sobre todo si van a participar, si va a ser una participación importante, ¿por qué no pedirles esto de vez en cuando, ¿no? Voy a hacer preguntas y me tienen que responder con la cámara activada, por favor, tomen las previsiones, ¿no? Está muy bien. Son pequeñas estrategias que pueden servir mucho para captar la atención de los estudiantes y hacer que los estudiantes tengan confianza en que el docente sí está pendiente de los demás, ¿no? Muy amable. Estimado Oscar, tienes la palabra, Carito.
Muchas gracias, querido Ale, Pablito. Gracias también a los colegas que me han antecedido. Realmente todos sus aportes están siendo captados seguramente por todos nosotros. Y es muy importante también para que nosotros podamos manejar y de cierta forma enriquecer, ¿no?, nuestros métodos y todo lo que utilizamos para, para dictar todos estos cursos y para llevar adelante lo que es la educación virtual. Por mi parte, quería también compartir alguna experiencia respecto a las clases sincrónicas, que son relativamente cortas, digamos, para tocar algunos temas. Sin embargo, respecto, por ejemplo, a la participación, yo me iría más un cachito por el lado del incentivo, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que funciona, ¿no? El hecho de ser un poco, de utilizar el lado sancionador, digamos. Sin embargo, a mí, por ejemplo, más me ha funcionado el hecho de levantar esa idea, ¿no?, de creatividad, justamente que decía nuestro estimado Pablo. Y, por ejemplo, en mi caso siempre me ha funcionado mucho, ya que el área mía es social o por el lado más, que tiene más teoría que cuestiones exactas, digamos, me ha funcionado mucho más siempre estar contextualizando todos los temas que avanzo, que tocamos, ¿no? Con la coyuntura, con temas coyunturales, con debates actuales, ¿no? Que si bien pueden armarse debates así tremendamente serios, pero justamente es eso lo que les llama la atención a los estudiantes. Yo creo que eso es lo que quieren y eso es lo que les hace participar más, ¿no? A mí me ha funcionado que de una clase a la siguiente, por ejemplo, habiendo armado ese tipo de debates, sobre todo coyunturales, que se han multiplicado, digamos, las asistencias, incluso las participaciones, ¿no? Yo les cuento así como experiencia que me ha funcionado mucho eso, más que, digamos, obligarlos, entre comillas, a que me demuestren que están ahí atrás de la cámara, ¿no? Entonces yo creo que también va por ahí la cuestión para que los mismos alumnos sean los que más bien sean los que incentivan a los demás también, ¿no? Que sea como una especie de efecto de bola de nieve para que los mismos alumnos vayan pasando la voz y digan, bueno, que estas clases se enciende cierto tipo de debates y hasta algunos empiezan solamente dando la contra, pero luego tienen que justificar, ¿no es cierto?, su punto de vista. Y eso es muy interesante. Yo se los quería contar nada más como experiencia para ver que igual si puede servir de algo, ¿no? Queridos colegas. Pablito, Muchas gracias, querido Peter. Sin lugar a dudas, hay herramientas, hay estrategias que motivan más que las medidas coercitivas que podamos tomar con los alumnos. Es algo que siempre me ha gustado conversar con ustedes, ¿no? Motivar da mejores resultados que tomar medidas coercitivas con los alumnos, siempre, ¿no? Porque hacemos de que los alumnos, al estar motivados, se sienten en un espacio cómodo, en un espacio seguro, en un espacio en el cual sean capaces de hablar, de opinar, y justamente en ese espacio es donde se crean estos debates como una estrategia, por ejemplo, para la enseñanza. Entonces, sin lugar a dudas, estimados colegas, la mejor manera es motivando, la mejor manera es explotando la creatividad de los chicos, y eso viene dado en los debates, ¿no? En los simposios, en un montón de estrategias que me hubiera gustado comentarlas hoy día con ustedes, pero que por motivos de tiempo ya no va a ser posible. Estimado Misael, David, tiene la palabra, por favor. Perdón, no sé si puedo interrumpir antes sobre el punto Sí. que tocabas. Yo creo que lo que ha indicado Oscar Padilla, es muy importante. Acaba de indicar que sus clases se han duplicado en el número de estudiantes a partir de la aplicación de debates. Yo creo que eso ya es una prueba definitiva de que los debates podrían ir muy bien en cada clase, ¿no? Entonces, yo les sugiero, estimados colegas, que tomemos esos datos muy importantes porque, bueno, ya es una evidencia empírica de que va a mejorar incluso la motivación misma del estudiante, ¿no? El debate sí va a tener una motivación positiva y me parece que ya, por lo que nos comenta Oscar, está plenamente demostrado, ¿no? Muchas gracias, querido Pablito. Tienes la palabra, querido David. Bueno, no sé si me escuchan. Buenas noches, estimado Te Alejandro, Pablito. escuchamos. Buenas noches, ¿Cómo está? colegas. Tal vez acotando un poquito y confirmando y corroborando lo que se estaba viniendo en discusión, tal vez el tema de construir
la confianza de alumno-docente para que el alumno se sienta no tanto culpado o coartado por el tema de la nota en la participación de la clase, sino integrado y con la confianza para construir conocimiento tanto él como el docente. Entonces es en ese caso que he visto por utilizar una herramienta que es el Word precisamente, pero en el caso de notas y apuntes colaborativas, tanto docente como estudiantes. En este caso yo les estoy proponiendo, digamos, las teorías, les enseño en la clase como unos 15 minutos y después ellos son los que tienen que responder a esas teorías proponiendo ya también ejemplos y también calificando al mismo tiempo el desempeño de todos los compañeros. En ese caso, digamos, todos se ven obligados a participar y no es necesario tener que estar convocando cada clase y decirles necesito que vengan y estén en mi clase. Ahora, precisamente, el tema de las tareas va en función de lo hablado en clases. Entonces, se les da la fuente principal, que sería la grabación de la clase, y tienen como herramienta secundaria el libro de notas y apuntes hecho colaborativamente dentro de la clase por Teams. Es fácil adicionar dentro de esta reunión, por ejemplo, un archivo Word en el que todos puedan colaborar. Evidentemente hay personas que no lo van a poder hacer, pero yo estoy como organizador, digamos, de la reunión, estoy capacitado para compartir mi pantalla y ellos puedan ver dentro de la reunión de Teams el desarrollo de la clase. Entonces, los alumnos que no pueden escribir dentro de nuestro Word colaborativo me van mandando al grupo del WhatsApp y yo voy cargando su información a este libro de notas y apuntes. Tengo como 100 páginas más o menos escritas entre todos los alumnos y entre todo este tiempo de clases, los cuales me han resultado no sé, muy coadyuvantes en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos, porque los alumnos a un principio decían, bueno, no me gusta esta materia, pero ahora veo que con la construcción y la proposición que yo hago es diferente, porque voy a tener una retroalimentación de mi docente que está esperando a que yo me equivoque para que me corrijan. Entonces, es en ese aspecto que quiero acotar, en este caso, esta pequeña herramienta, ¿no? Muchas gracias, querido David. Bueno, sin lugar a dudas existen muchas herramientas a nivel tecnológico que por lo que se puede ver, nuestros ingenieros en sistemas son los que están más relacionados con todo ello, ¿no? Y nos los están compartiendo justamente para que nosotros podamos tener un conocimiento más profundo. Voy a evitar secundar justamente sus participaciones para que vayamos avanzando en todo esto, pero no quiero dejarles sin hacer uso de la palabra. Estimado Pollito, tienes la palabra. ¿Qué tal, Ale? ¿Ale? Hola, te escuchamos, Pollito, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola. Sí, ¿me escuchas, no? Positivo. Sí. Bien, a ver, sin lugar a dudas, esta temporada de cuarentena y de pandemia ha conocido muchos retos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo los mecanismos que nosotros tenemos que utilizar para hacer uso del modelo por competencias en el que estamos en la universidad. Es bien complicado, ¿vale? Entender a los alumnos, pero yo les comento como experiencia simplemente, por ejemplo, en el área del derecho, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en la elaboración de memoriales, acciones de defensa, por ejemplo, acciones constitucionales, que las vamos elaborando conjuntamente los alumnos en la pantalla cuando vamos compartiendo pantalla, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese trabajo del alumno, está haciendo trabajo. También les he compartido videos sobre simulacros de audiencias que han sido emitidos por el órgano judicial. Y ahora, por ejemplo, el mismo órgano judicial está capacitando a los abogados gigantes y otros para poder trabajar en las audiencias fiscales. ¿No? Las audiencias van a ser virtuales en el mundo litigante. Entonces, en el área del derecho, los estoy capacitando a los alumnos en audiencias virtuales. Les aseguro que cuando les haces parte de la actividad que va a significar el futuro de su profesión, les aseguro que los alumnos van a sentir muchísimo más motivados, ¿no? Y créanme que a veces, en un momento he pensado, creo que estoy entrando muy rebuscado, pero les cuento que
por ejemplo, nosotros hemos programado clases 3 veces a la semana y estamos pasando 1 hora y media por cada día. O sea, eso fue el principio. Sin embargo, ahora hemos tenido que hacer clases, las estamos haciendo prácticamente estamos pasando toda la semana, pero las oficiales, digamos, es lunes, viernes. Inclusive estamos comenzando a hacer algunas actividades los fines de semana. Son los mismos alumnos que me piden debatir. Con algunos alumnos hemos compartido, por ejemplo, libros de lectura o algunas lecturas cortas, y les cuento que los fines de semana debatimos estas lecturas. Nosotros comenzamos a hacer algunos debates bastante interesantes con los chicos. Y bueno, yo les comparto simplemente esta experiencia para que ustedes puedan compartir con ellos también algún material, inclusive audiovisual. Gracias. Muchas gracias. Excelente propuesta, estimado Pollito. Muchas gracias, querido Pollito, por la contribución. Justamente había en una parte de lo que tenía preparado para ustedes, hablarles un poquito acerca de lo que es hacer que nuestros alumnos hagan la competencia, ¿no? Lo que nos decía justamente Juan Pablo, y eso se logra inmiscuyendo a los alumnos en los procesos reales que se llevan a cabo en las distintas materias para que el alumno conozca y desarrolle sus competencias de esa manera, ¿no? Entonces, creo que no solo la Domingo Sabio, sino muchas otras instituciones están creciendo en el tema digital, en el tema tecnológico, en el tema virtual, y nosotros podemos tener acceso a todo aquello para que aprovechemos justamente todas estas herramientas que nos brindan las tecnologías de comunicación e información, ¿no? Muchas gracias, estimado Pollito. Adelante, por favor, Marisol, tienes la palabra. Buenas noches a todos los colegas. Compartir un poco la experiencia, ¿no?, que he venido haciendo con los chicos. He tratado de que los chicos participen con las clases haciéndoles una evaluación constante. Tal vez me quita un poco más el tiempo del avance, pero tratar siempre de que al inicio de cada clase hagamos una retroalimentación de todo lo que hemos venido viendo la anterior clase. O, por ejemplo, que si les he dejado, por ejemplo, lecciones en el Moodle o que ellos han tenido que ir investigando, realizar como una especie de, no sé, una evaluación más oral para que ellos vayan hablando y de esta manera se conecten más a lo que tendría que ser la participación de ellos. Que busquen que ellos mismos vayan creando su conocimiento y además de todo que busquen ellos sus propios ejemplos y que ellos participen. A mí me interesa mucho que, bueno, no se queden ellos, es la típica, ¿no?, que los chicos están con el celular y no están atendiendo a la clase, sino más bien, no sé si presionarlos tal vez de alguna manera, pero sí motivarlos para que vayan participando. El problema que yo he tenido con los chicos es que hasta ahora no hemos activado las cámaras en ni uno solo de los días, porque hay muchos chicos que están en provincia y bueno, preferimos que no tengan tanto acceso no tienen tanto acceso a la señal, así que preferimos que no tengan que estar con las clases, por decirlo así, con interferencia, así que todo lo hacemos por audio. Y creo que nos ha estado resultando bien, porque los chicos han ido participando, eso ha sido algo positivo. Y bueno, también en las clases ir armando algún tipo de debate, porque justamente los temas que tocamos de alguna manera se tocan con la coyuntura que está pasando actualmente. Por ejemplo, con todo lo que es el tema político, todo lo que son temáticas y un poco que tal vez a los chicos les puede ir entrando de alguna manera. Cómo entrar con los ejemplos a lo que sería la clase. Por ejemplo, hemos terminado tocando mucho acerca de lo que es el aborto con el principio de legalidad, por ejemplo. Entonces, muchos de los chicos se han visto inmiscuidos en esto, han querido participar. No sé si tal vez es una sugerencia para que pueda tal vez funcionar. A mí me ha funcionado muy bien con los chicos. Eso nada más. Muchas gracias, querida Marisol. Adelante, Pablito. Gracias. Sobre lo que has indicado, Marisol, creo que me parece muy importante y eso es algo que nosotros mismos lo hemos propuesto en el webinar a los estudiantes. O sea, que les hemos explicado lo mismo que tú, Marisol, que en cada etapa de un aprendizaje y cuando los estudiantes conocen un concepto, pues que se apropien del concepto vinculándolo a algo que a ellos les gusta entender, un área que a ellos les gusta. Dentro de sus diferentes carreras siempre van a haber temas que les van a apasionar más que otros, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer que los estudiantes, ya que tienen los estudiantes libertad para elegir el tema en concreto de sus proyectos formativos, si nosotros motivamos que los estudiantes puedan vincular el conocimiento impartido por el docente y el conocimiento formal de la materia con algo que a ellos les interesa, como tú indicas, estoy seguro que por supuesto va a ir muy bien, ¿no? Y en general les va a motivar mucho a seguir estudiando. De hecho, lo hemos propuesto justo el día de ayer a los propios estudiantes esta estrategia. Y me olvidaba comentar sobre
lo que nos ha propuesto David, las notitas que nos ha propuesto David. Colegas, espero que realmente todos estemos tomando nota de todo lo que están diciendo nuestros colegas, porque son realmente propuestas excelentes, ¿no? Tal vez el tema de las cámaras sí pueda ser resuelto por estas notitas, este mecanismo de notas colaborativas, colectivas, que propone David. Cada persona puede dar su opinión, cada persona puede participar con o sin cámara, y sabemos que su opinión va a estar ahí, va a ser tomada en cuenta. Entonces, muy importante, estimados colegas, estas dos opiniones quería comentar en ese sentido. Esperamos que todos puedan aplicarlas, ¿no? Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pablito. Adelante, por favor, Pau, tienes la palabra. Bueno, mis colegas han dado grandes iniciativas de las que realizan y bueno, algo que también, no sé, una experiencia que les quisiera compartir, que ya la aplicaba en la modalidad presencial, pero me ha resultado en la modalidad virtual, es que cada alumno, o sea, generalmente tengo alumnos de últimos cursos y yo sé que luego les toca grado, por ejemplo, ¿no? Y no han disertado mucho. Entonces, esto me está pasando con los alumnos del turno de la noche. Entonces, estoy intentando de que investiguen, diserten ciertos conceptos, ¿no? Hago una división de conceptos. Les explico que no es porque el docente no quiere dar la materia, no quiere preparar, porque ¿qué es lo que hago? O sea, cada alumno diserta, tiene el libro, tiene otras bibliotecas, tiene academia, tiene bastantes fuentes bibliográficas que pueden revisar, saben que no pueden sacar las actividades de internet, preparan su documento en Word, preparan su documento, tengo muchos alumnos que han preparado en Prezi, en PowerPoint, aparte les pido unos videos cortos, ¿no? No los videos que encontramos en YouTube de media hora, 15 minutos, sino videitos cortos para que puedan presentar a sus compañeros. Mis clases también tienen videos, la plataforma también tiene videos, pero les digo a los alumnos que busquen 1 o 2 videos para que los puedan presentar a sus compañeros y así también me da, ¿cómo les diría? Puedo ver que ellos también han investigado más, ¿no? Han tenido que escuchar videos, ver el tema, porque como dicen, no todos aprenden leyendo. La mayoría tal vez son alumnos que pueden entender visualmente las cosas, entonces presentan los videos y al finalizar, todos los alumnos sí o sí tienen que realizar una pregunta a su compañero que ha disertado. Antes hacía una pregunta o 2, pero ahora he optado porque todos hagan una pregunta de manera obligatoria. Ellos ya lo saben, ¿no? Entonces al principio sí ha costado, pero ahora ya van levantando la mano, van queriendo preguntar uno al otro. Entonces ha habido una participación de ellos y la alumna o el alumno que está disertando resuelve las dudas en caso de ser necesario. Yo complemento esa duda del alumno y bueno, hacen una coevaluación aparte, ¿no? Entonces se sube un pequeño quiz que me lo mandan internamente por WhatsApp, yo lo reviso antes y luego lo subo a la plataforma. Entonces, después de cada disertación hay unas preguntas que son cortitas, hay complementar palabras, frases, sopa de letras, 2 preguntas, algo breve que el alumno pueda hacer, ¿no? Entonces, es una manera de que tienen que prestar atención. Si bien no son el puntaje no es mucho, eso sí hace que el alumno esté atento, ¿no? Y luego, después de haber finalizado el tema, tenemos una clase exclusiva para hacer la ampliación del tema, ¿no? Entonces, si veo que han habido subtítulos que no han estado bien explicados por los alumnos, los amplío, les digo que, digamos, esto se tiene que ser así, tiene que verse así, y vemos obviamente, ¿no? Ejemplos, como me tocan las materias de marketing, ejemplos actuales. Entonces es una manera para, no sé, mantenerlos motivados, un poquito obligados, pero al final ya ellos participan por sí solos y no sé, tal vez les puede ayudar algunos de estos tips que a los demás colegas. Muchas gracias, querida Paulita. Sin lugar a dudas, la creatividad que cada uno de ustedes tiene se ve
evidente en este momento, ¿no? Y se hace presente justamente en cada una de sus intervenciones y aportes, que como decía el licenciado Pablo, espero todos estén pudiendo tomar nota porque nos está sirviendo a nosotros también desde la parte administrativa para poder asentar mucho más en esta parte de controlar la asistencia y la participación de nuestros alumnos. Te agradezco, Paulita. Por favor, estimado Pablo Ramírez, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Ale. Saludar también a Pablito Avilés y a todos los colegas en esta noche. Una de mis preocupaciones era, ahora que estamos dando las clases en esta modalidad virtual, el encontrar la manera de poder cuantificar justamente esa participación de los estudiantes. Y he encontrado una manera que quiero compartir con ustedes. Me voy a permitir compartir mi pantalla un momento, por favor. ¿Dónde puedo? Si me pueden confirmar, por favor, si se ve mi pantalla. No, todavía. A ver, estoy compartiendo mi pantalla. Ahora sí, estimado Pablito. Ya, gracias. Uno de los canales de comunicación que más utilizamos con los alumnos es la vía del chat de WhatsApp. Y entonces he encontrado la manera de poder extraer todas las conversaciones que tenemos con los estudiantes y transformar esa información en una tabla de Excel. Luego de hacer alguna limpieza de los datos, esta información que yo extraigo me permite tener de manera objetiva y exacta el nivel de participación de los estudiantes, lo cual también me ayuda a saber quiénes han participado en ese día por lo menos una vez. Entonces, para cuantificar su asistencia también. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un pequeño cuadro que resume la participación, por ejemplo, de los estudiantes el día 16 de junio. Este gráfico me permite compartirlo con los estudiantes y compartir con ellos una forma de evaluación que yo también hago y es de su nivel de participación. Este cuadro es más ejemplificador de los niveles de participación de los estudiantes. Por ejemplo, hoy hay alumnos que han participado hasta 25 veces en ese día y otros alumnos que apenas han participado una sola vez. De esta manera, yo tengo datos claros y exactos de los niveles de participación de los estudiantes y evidencia física que me permite también, ya sea con ellos, o motivarlos o por lo menos estimularlos un poquito más en el sentido de que tienen que participar. Y una manera en la que también me apoyo en las charlas o en la clase asincrónica que tenemos vía WhatsApp es mandar algunos mensajes que me permiten poner que ellos más bien estén alerta, por ejemplo, cuando yo voy a empezar a llamar la lista. Y entonces les formulo preguntas específicas, permítanme, les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un mensaje de alerta que yo les mando a nuestros chats por WhatsApp. Y entonces, a partir de este momento, el alumno sabe que en el transcurso de los 10 minutos siguientes se va a formular una pregunta relacionada con la materia y que la respuesta del estudiante va a contar como su asistencia, además de su participación. Ojalá esta herramienta también les sirva, estimados colegas. Yo creo que si alguien tiene interés en cómo hacerla, con todo gusto le explico, pero yo creo que lo más valioso de eso es que nos permite cuantificar efectivamente cuánto participan los estudiantes, cómo participan y qué es lo que ellos comparten durante nuestras clases. Gracias, estimado Alejandro. Pablito, muchas gracias por tu aporte. Es muy valioso para nosotros, sería muy importante conocer qué métodos utilizas y en todo caso sería ideal que podamos compartirlo con los demás docentes. Muchas gracias. Estimada Patricia, tienes la palabra. Buenas noches, colegas. Bueno, voy a ser breve. Muy interesante la planilla que nos mostraba el compañero. Hablando un poco de manera personal, para mí el lenguaje corporal ha sido algo que me ha cortado las alas en esta situación. Realmente ha sido algo nuevo. A mí me facilitaba mucho ver que si daba curso en la noche, por ejemplo, a veces se me querían dormir, entonces uno cambia, ¿no? Si estás dando presentación, darás una actividad, moverás tu clase de tal manera de que te tomen atención. Entonces ahora me cuesta un poco esa reciprocidad de parte de los alumnos. De todos modos, algo que me ha ayudado, si les sirve de consejo, es lanzar preguntas al azar, ¿no? Entonces buscas a cualquiera de tus alumnos y le lanzas una pregunta, de esa manera los demás empiezan a tomar atención porque dicen, uy, cualquier rato me puede preguntar.
Otra cosa que me ayudó fue traer una entrevista de un profesional fuera del área, ¿no? Donde ellas fueron quienes guiaron la participación como tal, mis alumnas fueron las que hicieron las preguntas, entonces de pronto yo pasé a segundo plano, ellas tomaron la batuta y al final tuvimos un retroactivo de todo lo que habían aprendido, lo que les había gustado, era algo un poco más humano que estaban palpando, ¿no? Entonces tal vez eso les puede ayudar, creo que rompimos el hielo y ya se abrieron mucho más a participar en clases. Y como una anécdota que en su momento no sabía si reír o llorar, cuando fui al mercado encontré a una alumna anterior de las clases de febrero que estaba vendiendo, tiene un abasto, ¿no? Y me dice, Lisen, ¿usted está dando clases? Sí. ¿Tú estás pasando clases? Le digo, sí, también. Estoy desde las 8 de la mañana. ¿Estás pasando clases ahorita? Le consulto. Sí, Lisen, estoy. El celular estaba volcado a la derecha, o sea, ella no estaba tomando la mínima atención, ella seguía vendiendo sus productos y el punto es que, o sea, me deja pensando, ¿no? De decir realmente hay que tomar conciencia para que ellos puedan atender. Al fin y al cabo, estamos dando unas clases muy cortitas a las anteriores, de 40 y algo minutos mayormente o una hora. Entonces, realmente lograr, ¿no? Que el alumno de alguna manera tome atención. No es lo mismo escuchar una clase grabada que estar presente y poder participar en él. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, querida Patti. Realmente muy interesante lo que nos aporta. Es el primer punto de la mano con lo que decía Andrea Antesana, justamente de poder hacer preguntas sorpresa y ahí captar la atención de los alumnos, ¿no? Que es bastante importante. Y bueno, para reflexionar la anécdota que nos has contado. Estimada Carlita, tienes la palabra. Adelante. Bueno, voy a ser breve también. Bueno, la principal motivación que creo que tenemos que impartir a nuestros estudiantes es el hecho de que estamos rompiendo paradigmas, ¿no? Y somos ahorita las piedras angulares en la construcción de nuevos paradigmas en esto de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo que para mí ha sido muy provechoso desde el primer día, desde febrero. Si bien la magia de las clases presenciales se ha roto, entonces tenemos que buscarle otra magia, ¿no? Para mí, ¿qué ha sido? Volver tal vez a ciertas herramientas que si bien han sido utilizadas hace mucho tiempo, pero que sí les está permitiendo a las personas poder generar conocimiento y autogestionar su propio conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que ha sido algo que yo he visto que ha sido muy productivo en los estudiantes, es plantearles que ellos mismos puedan realizar estos mapas conceptuales que los hacíamos desde hace años, Alejandro, Pablo y todos los colegas no me van a dejar mentir. Esto los hemos hecho durante años, pero que ahora veo que están siendo un poco, les está costando y que está haciendo, está propiciando que ellos mismos investiguen y sean propositivos, ¿no? Y de esta manera también poder tomar en cuenta lo que es la metacognición, de poder traer toda esa base conceptual, teórica, a la práctica, ¿no? Y sobre todo a la coyuntura que ahora vivimos, porque las necesidades han cambiado, el proceso el proceso de compra, el comportamiento del consumidor, en mi caso que doy marketing y organización, entonces ha cambiado muchísimo. Entonces, la principal motivación creo yo que debemos impartir o hacer que ellos vean que son la piedra angular en este nuevo construir de paradigmas nuevos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que son una punta de lanza de esta nueva generación de profesionales que no van a ser los mismos que nosotros, ni van a ser los mismos que vendrán posteriormente. Entonces, eso es, y para mí esto de poder implementar toda la base teórica a la práctica ha sido increíble en este tema de generar estos debates también, generar esta posibilidad de que ellos investiguen y armen sus propios mapas conceptuales. Es eso, espero que les sirva también. Muchas gracias, querida Carlita. Sin lugar a dudas, un aporte interesante el que nos das y es justamente lo que les hablábamos a los alumnos en los webinars constantes que les hemos estado dando, ¿no? Ellos son los actores de su aprendizaje, el docente ahora se convierte en tutor
El docente ahora se convierte en quien brinda las herramientas y evalúa el conocimiento, y ahí tenemos que rescatar también las buenas prácticas como las que mencionaba nuestra colega Patricia Araujo, ¿no? En el sentido de acercarnos más en el sentido humano, a la vez que estamos generando también conocimiento y un espacio ideal para que se genere el conocimiento. Muchas gracias, querida Carlita. Adelante, estimado Vicente, por favor, y concluimos con la intervención de Pablito. Perfecto, bueno, rapidito igual. Primero, gracias por todas las, bueno, dos cositas, ¿no? La primera, gracias a por nos estamos anotando, como dices, todas las sugerencias. Y yo pienso que también con lo que los alumnos, porque al final vamos a tener alumnos de los otros docentes, ¿no? Entonces yo creo que los alumnos ya un poco están ubicando que, no diré las metodologías que vamos a aplicar, pero sí las herramientas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por decir, van a estar ya ellos mismos más capacitados y todo en las diferentes metodologías o en los diferentes tips que estamos aplicando los docentes. Para hacerlo rapidito, bueno, no sé si depende mucho de la materia, pero lo que tú decías, Sari, lo que decía la docente anterior, es excelente. O sea, yo pienso que recién me ha pasado en la modalidad virtual que ellos sean los protagonistas. Y se dio mucho, cuento a modo de anécdota, justo me tocaron dos materias que tenían mucho que ver con la actualidad actual del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú en comercio exterior? Fue, ¿no? O sea, ellos, o sea, ¿qué harías tú si fueras ministro y hubiera pasado más allá de la política, si vos hubieras sido el ministro y llegaba a los respiradores? O sea, desde el ámbito de la materia, o sea, involucrarlos a ellos como si ellos fueran los actores principales. O sea, vos eres ministro y dime desde tu punto de vista, olvídate de la política, ¿cómo hubieras hecho si hubieras delegado que el avión venga o vos hubieras contratado una empresa y una cosa así? Y en la materia de macroeconomía, si vos fueras ministro de Economía, ¿qué hubieras hecho con el bono o no bono, no? Entonces, ese tipo de cosas les ha motivado, ¿no? Porque ellos han dicho, oye, o sea, si yo fuera esto, estoy viviendo una realidad, ¿y qué haría? O sea, más allá de que uno diga, o sea, son opiniones estúpidas o ideas opas, pero, o sea, ellos se han sentido como que, oye, me están dando el papel de que yo fuera el ministro y si algún día llegaría a pasar esto, ¿qué haría, no? Entonces, recién me ha pasado que como que ellos son los protagonistas, como decías tú, Ale, ellos tienen que ser más protagonistas que nosotros, ¿no? Simplemente cito. Muchas gracias, querido Vicente. Sin lugar a dudas, eso es hacer competencias, ¿no? Lo que justamente nos explicaba Vicente cuando les pone en el papel a los alumnos, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando enseñamos competencias, ponerle en el papel del desempeño profesional al alumno para que él desarrolle sus conocimientos justamente en la práctica, ¿no? Me parece excelente el consejo que nos brinda Vicente. Estimado Pablito, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, quería comentar a los colegas que ojalá hayan podido escuchar lo que han estado diciendo las últimas intervenciones. En el caso que comenta Patricia, hay un estudiante que está pasando clase mientras hace otra actividad, no está tomando absolutamente nada de atención a la clase, sin embargo dice que le está cursando. Esto sí tiene que llamarnos la atención, colegas, porque implica que no, tal vez nosotros tenemos que ser un poco más flexibles aprovechando que estamos en modalidad virtual. Es decir, esta alumna tiene que tener acceso a los videos de la clase. Por eso justamente hacemos énfasis en grabar los videos y los estudiantes por eso hacen énfasis en que los videos se graben, porque al tratarse de una modalidad virtual, los estudiantes no están exclusivamente concentrados en estas actividades. No, entonces, una recomendación es que por favor grabemos los videos de la clase para que justamente los estudiantes tengan esta retroalimentación. Respecto a lo que decía Carla, los mapas conceptuales, justamente ayer lo hemos explicado en el webinar a los estudiantes. Los mapas conceptuales son una herramienta esencial para articular el pensamiento lógico, ¿no? Y para asimilar de manera lógica la información que se está interpretando, ya sea a partir de la lectura, ya sea a partir de la conferencia del docente. Entonces, claro, si los chicos no están acostumbrados a leer, esto es muy difícil. Ayer decíamos que los chicos no tenían una cultura de lectura muy desarrollada y que esa es la base del conocimiento. Entonces, los mapas conceptuales, estimados colegas, son una excelente estrategia que ustedes puedan usar. Como les digo, todos tenemos que tomar nota de lo que estamos diciendo en esta reunión para poder ejecutarlo cada día en sus clases y operativizar y mejorar todavía más la calidad académica, ¿no? Y bueno, prácticamente eso es todo lo que tenía que decir respecto a esas intervenciones. Muy amable. Creo que el licenciado Juan Pablo, estás levantando la mano. Adelante, por favor, tienes la palabra. Bueno, sí, evidentemente muy interesantes los aportes de todos los colegas, que igual estoy tomando nota.
También en esa línea, para ir colaborando y coadyuvando con esta nueva forma de pasar clases, yo les comento que yo estoy dando en mi materia, perdón, en las materias, un trabajo, bueno, algunos trabajos que están relacionados con que los estudiantes hagan infografías o infogramas. ¿Para qué? Justamente con la lógica de ir concretando, si vale el término, los conocimientos, vincularlos con imágenes, para que a partir de esta utilización de los infogramas puedan exponer sus conocimientos, ¿no? Evidentemente comprendo que hay algunas materias en las que quizás no se pueda hacer, pero en las áreas sociales sí. Entonces, por ejemplo, les puedo dar yo, bueno, les he dado algunos conceptos y les he dicho, quiero que me lo pongan en un infograma. Evidentemente, esto implica que los estudiantes tengan que aprender a manejar también otro software de soporte. En la plataforma de Moodle yo les he puesto algunos videos tutoriales para hacer esto en Canva, algunos tips para que puedan hacerlo. Mis estudiantes me han pedido que les dé más tiempo para presentar las tareas porque les ha gustado esto y me decían ellos, no queremos hacerlo bien, pero como no sabemos manejar, denos más tiempo. Entonces yo he hecho eso, les he dado más tiempo para que puedan hacer un trabajo más bonito, si vale el término, y los resultados que están llegando son bastante interesantes. Los estudiantes tienen muchísima creatividad y el infograma es, creo yo, una herramienta justamente para que demuestren esto, porque están vinculando los conocimientos y los están relacionando con dibujos, con plantillas. Es bastante interesante los resultados que arroja esto. Y también, bueno, esa era la idea, ¿no? Sugerir que de acuerdo a las materias se pueda utilizar esto también como una estrategia. Gracias. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Sin lugar a dudas, la mente, el cerebro asimila mejor las imágenes que el texto como tal, porque el texto se lo memoriza, pero las imágenes cumplen esa función metacognitiva del aprendizaje, y más si el alumno lo está ejecutando, ¿no? Me parece un consejo muy importante, un aporte interesantísimo de Juan Pablo, para que lo tomemos en cuenta. Bien, colegas, habiendo escuchado sus participaciones, habiendo escuchado los grandes aportes que han realizado este día y justamente compartiendo con todos sus colegas estas buenas prácticas, es que vamos a pasar ya a finalizar esta jornada pedagógica que ya hemos cumplido las 3 horas, tenía pensado solamente 1 hora y media, pero definitivamente ha sido muy, muy importante, muy rico todo lo que hemos podido construir en estas jornadas, y en función de ello es que vamos a realizar ahora el trabajo asincrónico, ¿no? Como les había dicho, las jornadas pedagógicas se dividen en 2. Una parte era todo lo que hemos venido haciendo hasta acá con las exposiciones y sus participaciones también, y lo que vamos a hacer a continuación ya de manera asíncrona, es decir, fuera de la reunión y en los equipos de trabajo que se han conformado, vamos a realizar, en primera instancia se ha dividido a los docentes en 3 grupos, ¿no? Tenemos 3 grupos que cada uno de ellos va a trabajar sobre un análisis diferente. El primer grupo va a trabajar sobre un análisis PESTEL. Es un análisis que muchos de ustedes lo conocen, justamente haciendo un análisis de lo que sucede en nuestro entorno de la Universidad Domingo Savio para que nosotros abordemos y mantengamos la educación virtual, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis en primera instancia, el primer grupo, enseguida les comunico quiénes conforman estos grupos, para que en este análisis PESTEL podamos identificar aquellos factores externos que influyen de manera directa o indirecta en la posibilidad de que nuestra universidad privada Domingo Savio haya aplicado y además sostenga esta modalidad con todo lo que es la aplicación de la educación virtual en nuestra universidad. La diferencia viene a darse de que la matriz FODA tiene ya que ver con aspectos también internos de la empresa, ¿no? Y veremos también ahí cuáles son nuestras ventajas, cuáles son las fortalezas y cuáles también son aquellas debilidades que tenemos nosotros como empresa para afrontar esta modalidad virtual, ¿no? El número 3 va a trabajar sobre un cuestionario que se ha elaborado en función a lo que se ha expuesto de parte de los alumnos en las jornadas pedagógicas.
¿no? Entonces, estos 3 grupos van a tener este trabajo de manera asíncrono. Les voy a dejar que se organicen ustedes según la siguiente designación de los grupos y de docentes. Se han formado 3 grupos, como bien les decía, de manera interdisciplinaria, es decir, son docentes de distintas carreras que van a conformar estos 3 grupos. El equipo número 1, encargado de hacer el análisis PESTEL, está compuesto por Eduardo Alberte, de Administración de Empresas, Rocío Salazar, de Psicología, Fátima Carrasco, de Ingeniería en Gestión Petrolera, Luis Leitón, de Contaduría Pública, Rivas, de Ingeniería de Sistemas, Octavio Subirana, de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, y Mariané Palacios, de parte de Derecho. El equipo número 2 va a estar conformado, el equipo número 2 que va a trabajar el análisis FODA, va a estar compuesto por Andrea Torres, del lado de Administración de Empresas, Carla Reyes, del lado de Marketing y Publicidad, Daniel Mercado, por el lado de Ingeniería Industrial, Soledad Cuiza, por el lado de Ingeniería Comercial, David Condo, para la carrera de Ingeniería de Sistemas, Alex Jiménez, para la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, y Huáscar González, para la carrera de Derecho. Y el equipo número 3, que se va a encargar del cuestionario, está conformado por Paola Lucero, de Ingeniería Comercial, Juan Carlos Calizaya, de Contaduría Pública, Patricia Araujo, de Marketing y Publicidad, Alejandro Delgado, de Ingeniería en Gestión Petrolera, Sara Peralta, de Ingeniería Industrial, y Ana Gareca, de Psicología. Bien, estos son los equipos entonces que se ha conformado para que llevemos a cabo estos análisis. Cada uno de estos grupos tendrá que hacer solamente un análisis, ¿no? El grupo número 1 trabaja con el análisis PESTEL, el grupo número 2 con el análisis FODA y el grupo número 3 con el cuestionario. En este momento ustedes van a tener dentro de lo que es el grupo, justamente este grupo que tenemos en Teams, les voy a pasar los 3 documentos, formatos para que ustedes vayan a desarrollar todo el trabajo que así deseen hacer, ¿no? De todas maneras, esta es una selección de 2 docentes por carrera que se ha llevado a cabo. Sin embargo, los docentes que también deseen participar, además de los mencionados, pueden manifestarse para que yo les asigne un grupo. ¿Tienen alguna duda con respecto al expuesto hasta aquí, estimados colegas? Adelante, estimada Betty, tienes la palabra. Alejandro, justamente era en función a lo que has dicho, o sea, según lo que he tomado nota de de la formación de equipos, por ejemplo, mi persona no está asignada a ningún grupo, o sea, ¿han sido solo algunos docentes? ¿Es algún error en listas? ¿O tenemos que formar, o sea, voluntariamente añadirnos a alguno de los grupos? No he entendido esa parte. Ya. Te explico, estimada Andrea. La formación de estos grupos ha sido tomando solamente una muestra representativa de 2 docentes por cada carrera, ¿no? En ese sentido, los